y en nuestra asignatura didáctica específica de la matemática 2. Hoy vamos a trabajar con uno de los temas muy interesantes, que es el estudio, la concepción de los obstáculos epistemológicos en nuestro trabajo. Bienvenida, Zulma Zelaya Andía. Bienvenida. Muy bien. Vamos entonces a presentar a continuación estas diapositivas en PowerPoint que nos van a permitir trabajar con esta temática, ¿verdad? Que hay alguien que se incorpora. Vamos a ver. Ok. Estamos ahí ya accesando al recurso de la presentación de este día. Vamos a ver que cargue. Ok. Bien, vamos a iniciar esta presentación y lo hacemos con una pequeña introducción a lo que vamos a conocer como obstáculo epistemológico, ¿verdad? En el área de las ciencias, particularmente en el área de las matemáticas. Bien, está cargando en este momento. Hay una pequeña ahí lentitud en carga. Ok, ahora veamos si sí. ¿Se ve ya en pantalla? Pregunto a alguien que me conteste. ¿Vemos la presentación? Sí se mira. Va, perfecto, muchas gracias. Para poder iniciar. Okay. La tutoría número 3, obstáculos epistemológicos, ¿verdad? Bien, arrancamos con un pequeño, vamos a ver, hemos salido de la presentación, voy a regresar a ella. No sé qué ha pasado, vamos a ver. Como que perdí la... ¿Sí? Se perdió. Bueno, vamos a cargarla de nuevo. Está un poco lento el sistema, lastimosamente, ¿verdad? Pero así son las cosas con estos detalles técnicos, ¿verdad? Bien, quiero adelantar entonces lo que vamos a ir viendo. Lo primero que se va a identificar es que cuando se está en presencia de procesos constructivos, de concepciones o de conceptos matemáticos, que es lo que normalmente uno hace en el aula, es de vital importancia el que tengamos en mente
identificación de aquellos errores que más frecuentemente se presenten en el aula. Entonces, esta construcción, ahora sí ya verifiquen, tenemos ya visión. Ahorita, ingeniero. Ok. Ok, vaya, perfecto, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a identificar son lo que vamos a conocer como obstáculos epistemológicos. Decía que cuando se trabaja en el aula, en la construcción de conceptos matemáticos, siempre van a ocurrir que existan algunos errores que en forma muy recurrente los alumnos van a presentar. Por mencionarles algunos, una de las dificultades que a veces se tiene es la conceptualización de las leyes de los signos, ¿verdad? Hacer entender que menos por menos da más. Más por más no hay problema porque obviamente como que cae por su peso el resultado es positivo, pero hacer entender que menos por menos da más es uno de los errores que puede hacer en un principio que sea muy recurrente, ya que esto que nosotros estamos identificando nos va a permitir en un momento dado identificar o detectar la presencia de algún tipo de problemática cognitiva que está impidiendo la comprensión de un concepto en particular. Y habría que detenerse ahí brevemente a explicar para que ese concepto sea, o ese error, llamémoslo así, sea superado. Este concepto que lo podemos ver ahí como limitación o impedimento que afecta la capacidad de las personas o de los individuos para construir conocimientos reales o empíricos, es lo que vamos a hablar de un obstáculo, un impedimento, una limitación. A veces las personas se confunden por afectos que se tienen o que ejercen algunos factores, lo que hace que los conocimientos de tipo científico no sean adquiridos en forma correcta. Y eso va a afectar el aprendizaje. Pues hay un filósofo francés que en el año 1938, en un libro, La formación del espíritu científico, es Gastón, se escribe Bachelard, pero se pronuncia Bachelard. Y él plantea que es importante estudiar estos errores para que de ellos podamos sacar provecho a aquellos que nos dedicamos a la docencia. ¿Cuál es el aporte que han tenido estos obstáculos? Bueno, los aportes van en la línea de los procesos cognitivos y los cambios conceptuales, no solo en matemáticas, sino que también en el resto de ciencias, química, física, ¿no? Este tema que vamos a arrancar lleva un fin específico. ¿De qué manera se pueden identificar las causales, o sea, la génesis que origina normalmente niveles altos de deserción escolar? La deserción escolar muchas veces no es solo por causas como pudiera suceder en muchos países o en muchas zonas, incluso del país, debido a la violencia, ¿verdad? Con altos índices de violencia, los escolares a veces de repente tienden a alejarse de las aulas. Pero eso es el entorno, si se quiere, de alrededor del aula. Pero adentro del aula también hay otra limitante que hace que de repente un estudiante se decepcione y no le haya sentido al estudiar. Y justamente es estos problemas de tipo didáctico, que son los conceptos
de obstáculos epistemológicos, que no hay que confundirlo, atento, con los errores. Pero me está diciendo que hay errores. Sí, es que el obstáculo se genera cuando hay un error que dificulta el aprendizaje, pero el obstáculo epistemológico en sí no es el error. Vamos a tener que encontrar algunos métodos, algunas metodologías que nos permitan lograr aprendizajes significativos con dos vías de acción. Si yo logro que mis estudiantes tengan aprendizajes significativos, estoy consiguiendo dos cosas. Uno, estoy reteniéndolos en el aula. ¿Por qué? Porque les agrada estar, participar, comentar, pero por otro lado también los niveles probablemente altos de reprobación tiendan a ser disminuidos. Entonces vean cómo la identificación del obstáculo epistemológico generado por una, si se quiere, recurrencia de errores, si usted ataca esa causa, con toda seguridad va a poder disminuir índices de reprobación y de deserción escolar. Hay algunos referentes de tipo conceptual. Entre estas líneas de investigación educativa va a destacar bastante bien la que se orienta al estudio de conceptos o concepciones del estudiante o de los alumnos, según la cual ellos construyen sus ideas, sus representaciones de la realidad a partir de sus propios referentes. Vean, el referente que tiene cada individuo o cada estudiante es como un elemento básico para la construcción del conocimiento científico. Su medio ambiente, su lógica, que es distinta muchas veces a la lógica que como docentes nosotros podemos tener. Y en general puede ser una lógica distinta también de la lógica científica. Pero el estudiante es un ser pensante. Claro, puede ser que tal vez el nivel que uno desearía no está desarrollado, pero precisamente esa es la idea fundamental de un docente, cultivar a ese diamante en bruto y convertirlo en un diamante ya pulido, ¿no? Estos estudios sobre el obstáculo epistemológico surgen a partir de las teorías de Ausubel, que mostró la importancia de los conocimientos previos para que el aprendizaje pueda ser significativo y no únicamente memorístico. Cuando las explicaciones espontáneas no coincidían con las explicaciones del maestro, cuando no coincidían las explicaciones del maestro, se calificaban como incorrectas. Es decir, eran errores o equivocaciones del alumno cuando el estudiante no tenía el mismo pensamiento que el maestro. Pero cuando se profundiza más, se advirtió que no eran solo conocimientos mal comprendidos, pues estaban evaluando por comparación con una norma y el punto de vista del evaluador, sino que se identificaban formas de razonamiento, modelos de tipo personal de la realidad, concepciones que estaban en proceso, en desarrollo, y otras expresiones que más adelante se englobaron en llamadas concepciones alternativas de aprendizaje. Esta idea del obstáculo como tal guarda relación con las representaciones o concepciones alternativas que un alumno tiene, pero va a añadir nuevos matices. Estos obstáculos epistemológicos son formas de pensar muy arraigadas, antiguas estructuras tanto de concepto como de método, y que pueden tener en el pasado cierto valor, pero que en la actualidad se contraponen al progreso del avance científico. Y aquí hay que denotar dos cosas. Hay obstáculos, obviamente, del que aprende. Este obstáculo epistemológico de bachelar, así le vamos nosotros a
llamar en español Bachelard, se ha ido diversificando al aplicarlo en distintos campos. Filon en el 97 parte de las representaciones y modos de razonar espontáneos y distingue entre, primero, obstáculos que están relacionados implícitamente o directamente con la percepción. ¿Qué es la percepción? Pues es un conocimiento básico, podríamos decir, ¿verdad? Es un proceso cognitivo básico, la percepción. Pero, vuelvo a insistir, este es un obstáculo relacionado como con la percepción, o sea, la manera como nuestros sentidos, porque percibir es a través del sistema sensorial, como nuestros sentidos ven una realidad. Pero esta percepción, si es sensorial, en un momento determinado también los sentidos, sobre todo la vista, nos puede engañar, ¿verdad? Hay muchas figuras que aparentemente, por la configuración que se tiene, de repente no aparecen como rectas paralelas. Es un caso de percepción visual, pero lo son. Por la configuración que se tiene, nuestros sentidos tienden a creer que no son paralelas. Entonces, los obstáculos relacionados con la percepción son la consecuencia directa de la prioridad del sistema sensorial, los sentidos, sobre los conceptos o sobre la conceptualización. Los obstáculos relacionados no directa, sino que indirectamente también con la percepción, provienen de visiones conjuntistas en las que concepto y sensación están interrelacionados. Hay otros obstáculos que se le llaman lagunas. Ya no son obstáculos de percepción, sino que obstáculos lagunos. Y estas provienen de ausencia o falta de dominio de ciertos conceptos y que se convierten en obstáculos para construir nuevos conceptos integradores. Explico esto. Usted ha oído la frase tradicional, ¿verdad? Mire, mejor pregunte, le dice usted a sus estudiantes, porque si no, eso que es una pequeña laguna se le va a convertir más adelante en un mar completo. Entonces, estos obstáculos laguna son en alguna forma especies de rompimiento de continuidad en el aprendizaje significativo. Se pueden dar de diversidad de maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la pérdida de atención que un estudiante tiene cuando un maestro está dando un determinado razonamiento matemático, ¿verdad? Perdió el hilo, perdió el hilo un minuto. Cuando ya lo recupera, o sea, la conciencia, el concepto, la atención, de repente ya él no entiende porque algo falta ahí. Y ese es el obstáculo laguna. Hay obstáculos que corresponden a diferentes formas de relacionar la información que sostienen los razonamientos, y estos generalmente no corresponden a una sola área del conocimiento. Son transdisciplinares de muchas disciplinas. Así como hay obstáculos para el estudiante, el que está aprendiendo, también hay obstáculos para los que enseñamos. Concepto, entonces, en estos casos no es tan obvio y su manejo presenta dificultades entre los docentes. Un profesor, por ejemplo, está acostumbrado a revisar el trabajo de sus alumnos, teniendo en mente lo que espera que estos respondan de acuerdo con lo que él cree que saben. Normalmente el docente tiene altas expectativas de su manera de enseñar. O sea, y está bien, ¿verdad? Está bien que seamos positivos en la concepción de la autoestima. Obviamente eso es positivo desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Tener una buena autoestima. Pero normalmente cuando usted entra ya a un proceso evaluativo, usted está evaluando a sus estudiantes, pero indirectamente, se lo digo, también usted se está evaluando, aunque
no lo vea así. Es decir, todo proceso de enseñanza, aprendizaje tiene dos vertientes: maestro-alumno, alumno-maestro. Va en dos sentidos, es un carril de dos vías. Usted está evaluando a ese estudiante y esperaría que tu estudiante le responda de una manera determinada a un proceso. No lo consigue, de repente, como está evaluando, dice, no sirve el aprendizaje. Tenía 10 puntos o estaba evaluando 10 dificultades, no ha alcanzado ni siquiera la mitad, le doy un punto o le doy 0 puntos porque no hizo nada. Bueno, puede ser falla del estudiante que no se haya preparado, pero también puede ser falla suya. El maestro evalúa lo que es correcto y lo que no lo es, y no acostumbra a analizar el origen de la respuesta, ni qué pensamiento existió detrás de una manifestación oral, o sea, verbal o escrita, ni sus posibles causas. Normalmente nosotros nos acostumbramos a decir, bueno, no, esto está incorrecto, y nada más. Si hubiera más tiempo de poder sondear por qué un estudiante ante una respuesta nuestra, ante una pregunta nuestra, no responde con un determinado y afirmativo tal cual es, o sea, una respuesta concreta, para el estudiante eso es lo correcto hacia la pregunta que usted le está haciendo. Pero de repente sucede que no es lo correcto, llamémoslo así. Pero entonces la identificación de la causa por la que el estudiante ha dado esa respuesta es interesante que se pueda analizar. Nos encontramos entonces que, o con qué, el profesor está evaluando y explicando desde su lógica, sin tener en cuenta en la mayoría de los casos a la contraparte, que es la lógica de los alumnos. Consecuentemente, solo algunos pocos estudiantes son los que tienen éxito y en consecuencia están conectados con las explicaciones del docente. Por ello, una enseñanza que tenga como finalidad conseguir que la mayoría de los alumnos aprenda debe basarse en la comprensión, óigalo bien, de los razonamientos de los estudiantes y la identificación de cuáles son las causas que le generan problemas y son dificultades para su aprendizaje. A veces no se tiene mucho tiempo en el aula para entrar en estos análisis, pero quien lo logra hacer creando una metodología participativa, y para eso son cuando se hacen discusiones de problemas, cuando se hacen talleres grupales donde usted pone a sus estudiantes a trabajar, esos son momentos en donde el profesor debe de ser un investigador en potencia, y un identificador de causales de posibles errores y posibles problemas que dificultarán el aprendizaje. Entonces, los docentes o los profesores debemos orientar el discurso y las actividades que promovemos para conseguir que el estudiante identifique otras formas de ver los fenómenos, de pensar y de hablar sobre ellos más acordes con los de la ciencia actual. Sin embargo, para ello es necesario un cambio muy profundo, pero muy profundo, en la forma de entender qué es enseñar, y muy especialmente en la forma de conceptualizar lo que ya habíamos hablado, el papel del error en el aprendizaje. Desde ese punto de vista, se pueden afirmar que enseñar consistirá básicamente en ayudar al estudiante a superar sus errores, que es algo muy normal, pues, y que genera resultados positivos en el proceso de aprendizaje. Este cambio de perspectiva no es banal, o sea, no es ilusorio, es muy real.
¿Cuáles son las intervenciones didácticas entonces a partir del conocimiento de los obstáculos? La didáctica de las ciencias, en general, de la matemática en particular, no es una disciplina que pueda prescribir cómo enseñar. Debido a que esto, el cómo enseñar, es un proceso muy complejo en que van a interactuar muchas variables relacionadas con el contenido de lo que usted quiere enseñar, con la identificación de las características particulares de sus estudiantes, de sus grupos de clase. También en qué contexto sociocultural usted está inmerso. No es lo mismo, óigalo bien, enseñar en una escuela rural que en una escuela de una ciudad. No es lo mismo, las condiciones son distintas. En una zona urbana, pues probablemente las personas que ahí habitan y mandan sus hijos tendrán un nivel, si se quiere, social o económico ligeramente distinta de lo que puede ser un padre o una madre de familia de una zona eminentemente rural. Estas personas de estas zonas rurales, muchas de ellas requieren incluso que quisieran en algunos casos que sus hijos no se fueran a la escuela, que le ayudaran en las tareas agrícolas, porque hay necesidad de recolectar la cosecha, porque hay necesidad de trabajar en el campo. Sin embargo, han permitido que sus hijos vayan. Claro, cuando regresan a mediodía, a la 1, 2 de la tarde, pues tienen que ir a trabajar también y tienen que hacer tareas también. En cambio, en la ciudad, probablemente un padre de familia que trabaja, que se desempeña, manda a sus hijos exclusivamente a estudiar. Cuando llega a clase, el muchacho, el niño, viene y después de comer, almorzar, lo que sea, puede o tiene tiempo para hacer sus tareas, cosas que el otro no lo tiene. Bueno, con el contexto sociocultural, con las características del enseñante, etcétera, etcétera. Pero sí que se puede decir que es lo que no sirve para enseñar. En estos últimos años se han descrito grandes tipologías de modelos de enseñanza, cada una con sus fundamentos epistemológicos, psicológicos y didácticos. Ok. Martinán, que es otro didacta, fue quien introdujo el concepto de objetivo, obstáculo, diferenciándolo del concepto clásico de objetivo, y desde su punto de vista, los verdaderos objetivos de la enseñanza científica no se pueden definir totalmente a priori e independientemente de las concepciones de los alumnos. Hay que tomarlos en cuenta, ya que de hecho los objetivos consisten en transformaciones intelectuales para la superación de esos obstáculos. Los modelos de enseñanza que parten de la identificación de los obstáculos de los estudiantes se sitúan dentro de la perspectiva de modelos, oiga bien, y ahí lo pueden subrayar, socioconstructivistas. Es decir, hay que ver el medio en que se encuentra, pero también para la construcción de nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos. Es decir, lo que consideran que es el propio alumno quien reconstruye sus conocimientos interactuando con los adultos y con sus compañeros, y si aprender consiste en superar los obstáculos con los que uno se encuentra mientras se estudian nuevas ideas, entonces estos obstáculos se convierten en los objetivos de la enseñanza de dichas ideas. O sea, es importante identificar qué obstáculos tengo yo para alcanzar mi meta. Si yo identifico los obstáculos que tengo y los supero, con seguridad alcanzo la meta. Este enfoque, entonces, además de renovar el concepto de los objetivos, renueva también el concepto de obstáculos. En lugar de verlo por su lado negativo, como muchos pudieran verlo, examina cuáles son las condiciones para superarlo y lo convierte en retos que son superables. Esta visión positiva del concepto de obstáculo, entonces,
propone efectuar diagnósticos para seleccionar aquellos que sean más fáciles de superar, que son los más inmediatos. O sea, no se vaya a meter usted a tratar de superar obstáculos mayores. Comience con los obstáculos más sencillos, lo supera y eso también al mismo estudiante le irá generando confianza en sus aprendizajes. A partir de ello diseñamos y aplicamos estrategias didácticas más apropiadas. Bien, Bachelard se da o establece 5 obstáculos principales. Vuelvo a insistir, Gaston Bachelard es un filósofo francés que en este libro, La formación del espíritu científico, en el 38, plantea esos modelos de obstáculos principales. No entré en el análisis de un materialito que está en la unidad 3 y que se refiere a la recta tangente. Ustedes lo leen, ¿verdad? Normalmente uno, cuando está definiendo, llamemos, en geometría euclidiana, lo que es una recta tangente, dice que la recta tangente a una curva, a una circunferencia, es aquella línea que toca un solo punto de ella. Ese es el concepto, ¿no? Así, a grandes líneas. Sucede que ese concepto, cuando de repente ya las curvas no son tan circunferencias, sino que se entran a curvas que en un momento dado, siendo continuas, de repente ya no son las tradicionales curvas de primero, segundo grado, sino que son curvas más complejas, como las que tienen vértices agudos o puntiagudos. Hablar en esas curvas al trazado de una tangente, ya se rompe el concepto que inicialmente se tiene. Pero vamos a ver que esos conceptos justamente son obstáculos porque se amoldan, se apegan a un concepto dado y que es muy sencillo en el fondo, pero que ya cuando de repente se dan otros grados de dificultad, el concepto como que no cuaja, ¿no? Y es esto, no sé si lo ven, del material, lo relativo a las curvas con tangencia. Lo leen, por supuesto, porque es interesante. No me detengo ahí porque relativamente es bastante interesante, pero ustedes tienen que sentir el gusto del autoaprendizaje. Entonces, de acuerdo a Bachelard, tenemos 5 obstáculos principales. Primer obstáculo. Miren qué interesante. El primer obstáculo es el conocimiento previo o las experiencias básicas. Las experiencias básicas o conocimientos previos, primer obstáculo. Ya lo vamos a ir viendo en particular. Segundo, hay obstáculos de tipo verbal. Verbal. Tercer obstáculo, el peligro de la explicación por la utilidad. Cuarto, el conocimiento general. Y quinto, el obstáculo animista. Comenzamos por el primero. ¿Por qué los conocimientos previos o experiencias previas son obstáculos? Y es por esto. Las personas, antes de iniciar cualquier estudio, tienen una serie de ideas, un grupo de o conjunto de ideas muy propias acerca del cómo y del por qué de las cosas son como son. Estas ideas básicas pueden ejercer en forma potente una influencia que puede limitar el proceso del aprendizaje. El caso típico es este, el que decía de la recta tangente. Usted tiene un conocimiento previo, ese conocimiento previo le amarra a un estilo típico de ejemplo que si de repente le rompen ya con un esquema, podría decir, mire, para esto no hay recta tangente. Y es lo que vean en pizarra. Normalmente, ustedes que ya han estudiado cálculo, han visto que cuando se ha trazado,
el concepto básico, ¿verdad? Circunferencia, recta tangente. Toca un punto. Aquí tengo la curva, la circunferencia. Luego, cuando uno comienza a estudiar el cálculo, pues le van a decir, mire, si usted tiene una parábola, trace una recta tangente en el vértice, la traza y dice, mire, la recta tangente es horizontal, su pendiente es 0. Acá, en este otro punto, otra recta tangente, o más abajo, otra recta tangente. Y ahí dice, mire, la pendiente de la recta tangente es mayor que 0. O por acá, la pendiente de la recta tangente es menor que 0. Y ya tiene una concepción siempre de recta tangente, tocando un punto, ¿verdad? Pero acá, por supuesto, son gráficas continuas sin ningún problema. La dificultad de esto, o bueno, de esto ya se generaliza, usted traza otra curva, dice, mira, hay un máximo, un mínimo, en los extremos las tangentes son 0, un punto máximo es donde la tangente cambia de pendiente positiva a pendiente negativa, etc. Y ahí se va. Pero de repente le dice, mire, y un tipo de curva como esta, en este punto P, tráceme una recta tangente. Ya esto rompe el conocimiento anterior. Si usted tiene un conocimiento muy arraigado, podría decir, mire, ahí en ese punto no hay tangente. Y sí lo hay. La tangente es perpendicular. Ese punto, que es un extremo, fíjense, es un extremo, antes de esta tangente que es perpendicular, esta, si usted se fija, la gráfica va teniendo una tangencia positiva que llega a ser infinita en este momento y que a partir de esta comienza a ser pendiente negativa. Entonces pasa de pendiente positiva a negativa y el criterio para que exista un punto crítico, ¿cuál es? Es o la derivada es 0, que son estos casos, pendiente de la recta tangente 0, o la derivada es infinita. Aquí la pendiente de la recta tangente es infinita porque es una recta vertical, pero existe tangente. Bueno, entonces ese es el concepto que hay que tomar en cuenta. Los individuos antes de iniciar cualquier estudio tienen un conjunto de ideas muy propias acerca del cómo. O sea, ¿cómo usted traza una tangente? Ya lo dice, bueno, tocando un punto, ¿verdad? ¿Por qué se hace? Bueno, también lo tienen. Y entonces, de repente, sucede que un nuevo concepto puede romper la idea que se tiene en forma general de lo que es la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Limitando el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Seguimos. Segundo concepto, clarificador o tipología de obstáculo o ejemplo en nuestro caso. Hay concepciones de tipo espontáneo. Estas se forman por percepciones de tipo sensorial que tienen los niños acerca del mundo que les rodea y de hechos de la vida cotidiana. Eso es espontáneo. Pero hay otras concepciones que tienen los estudiantes que son inducidas. Son creencias inducidas debido a procesos usualmente de socialización. Estas se originan en entornos familiares, sociales y muchas veces por influencia de los medios de comunicación. Hay otras concepciones que no son ni espontáneas ni inducidas, sino que son concepciones de tipo analógico. Estas van a derivarse de comparaciones que se realizan con hechos de la vida común, la vida cotidiana.
Así la comprensión entonces de esos conceptos se basará en la formación de analogías generadas por los propios alumnos en su entorno familiar o escolar. Y están los conocimientos, porque estoy hablando de los conocimientos previos, los conocimientos generales. Cuando uno explica mediante el uso de generalizaciones, un concepto puede caerse en la mayoría de las veces en equivocaciones porque los conceptos pueden ser muy vagos, muy indefinidos y pueden dar definiciones demasiado amplias para describir hechos o fenómenos concretos, dejando de lado muchas veces aspectos muy esenciales. Los detalles que son los que realmente permitan exponer con claridad, con exactitud, esos caracteres que le van a permitir distinguir y conceptualizar correctamente. Bueno, ese es el primer detalle. Hay un conocimiento que es pragmático y utilitario, y es el utilitarismo. Plantea una serie de problemas a la hora de definir términos, porque se tiende a reducir, a sintetizar demasiados conceptos a través de qué utilidad o beneficio tiene. Por ejemplo, pregunta, ¿qué es la electricidad? Respuesta, energía que nos sirve para producir luz y poner a funcionar los aparatos electrodomésticos. Eso es lo que alguien respondería. ¿Qué es la electricidad? Una forma de energía que sirve para encender los foquitos en la noche o en el día, lugares oscuros, y poner a funcionar radios, televisores, etcétera. Y esa es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta pragmática. Pero ¿será este el concepto real y conceptual generalizado de lo que es la electricidad? Probablemente no. ¿Tiene rastros de veracidad? Sí, la respuesta tiene rastros de veracidad, porque es cierto. Pero que ese sea el entorno general de lo que es la electricidad, pues habría que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Esta es una definición generalizada de lo que es electricidad o es un uso pragmático y utilitario? En el fondo es eso, ¿verdad? Es un uso pragmático. Ok. También hay obstáculos animistas, ¿verdad? Que se refieren que los niños tienden a explicar ciertos fenómenos. Lo que he presentado acá es los obstáculos, ¿verdad? Los obstáculos verbales, los obstáculos de conocimientos generales, los de utilitaristas, ¿verdad? Peligro de la explicación por la utilidad, conocimientos generales, etcétera. Y está el último obstáculo, que es el animista. Los niños tienden a explicar ciertos fenómenos haciendo analogías con naturalezas animadas. Por ejemplo, ¿qué es el movimiento? Se les pregunta. El movimiento es aquello que se mueve, como los animales y la gente. Y eso es lo que él da como respuesta. Que ese sea el concepto general, pues habrá que analizarlo. Realmente no, ¿verdad? El concepto de movimiento todavía es mucho más amplio desde el punto de vista físico generalizado. Hay obstáculos de tipo verbal. Estos se presentan cuando una sola palabra o una imagen quiere explicar un concepto. Por ejemplo, usted pregunta, ¿qué es la flor? Y la respuesta es un adorno. ¿Qué les parece la respuesta? ¿Qué es la flor? Es un adorno. ¿Por qué? Porque él ha visto que las flores las ponen como para adornar una imagen, para adornar la casa, etcétera. Se sustituye el concepto por una palabra que designa una utilidad o empleo de ese vocablo. ¿Cómo salvamos los obstáculos? Bueno, los vamos a salvar, uno, conociéndolos. El docente deberá tomar conciencia de estos obstáculos y hacerlo saber a sus estudiantes. Conocer los obstáculos y tomar conciencia de ellos, haciéndoles a los estudiantes partícipes de ellos. 2.
resquebrajamiento del obstáculo. El docente, en base a las ideas de los estudiantes, va a dar un concepto determinado tratando de llegar a una conciliación. O sea, lo que ellos conceptualizan con lo que debe de ser, tratar de buscar, de ahí sacar una conciliación. Y la otra es el franqueamiento del obstáculo. Es necesario disponer nuevos lenguajes para definir conceptos teóricos. Ok. Antes de pasar a la última parte, me detengo y voy a interactuar con ustedes a fin de esto, desde sus propias experiencias, pues visualizarlo, ¿verdad? ¿Qué comentarios podemos hacer con respecto a esta temática que estamos trabajando? Desde su propia experiencia, que me comenten algunos obstáculos epistemológicos ustedes han identificado o con ustedes mismos en algún área concreta, o si trabajan con alumnos o en sus estudiantes. Entonces, doy la participación, abre el micrófono el compañero. Vamos a tener unos 15 minutos de participación y de ahí seguimos para terminar. Si no, pregunto, ¿verdad? Así que aquí es democracia participativa, pero si no hay participación, pregunto. ¿Ya? Hola, Inge. Va, pasemos. Adelante, bienvenida. Hola, compañeros. Tal vez uno de los problemas epistemológicos más difíciles que afrontamos preséntese, porque yo sí estoy viendo acá, pero no todos, no sé si se conocen o qué. Bueno, soy fulana de tal. Imagino que sí, ¿verdad? Karina. Soy Karina, y una de las cosas que yo he notado, lo difícil que nos resulta de acuerdo a la edad y al presaber que debemos de tener para considerar a los estudiantes, es cómo bajar nuestro lenguaje a uno que a ellos les pueda identificar, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hablar con ellos, porque en primer lugar es el contacto que debemos tener con los estudiantes, y cómo nos resulta difícil es trasladar un concepto porque no sabemos hablarlo en el lenguaje de ellos. Y entonces, esta quizás sea una de las mayores dificultades que afrontamos, porque no vamos viendo, creemos que dependiendo de nuestra formación, ¿verdad? No es lo mismo explicarle a un niño de segundo grado una recta que explicársela a un muchacho de noveno grado. Obviamente la madurez es diferente, entonces la mayor importancia que tenemos para depositar el primer conocimiento, yo insisto siempre en este punto, que es la primera infancia, porque ahí es donde vamos formándoles a ellos los conceptos, y después pues las cosas se van madurando más para que ellos puedan ir entendiendo de una manera más técnica las cosas. Como bien lo decía usted con esto del movimiento, es un claro ejemplo, ¿verdad? Si nosotros le preguntamos a un niño de segundo grado qué es el movimiento, obviamente nos va a dar una respuesta, nos puede decir cuando yo me muevo, y estamos hablando de la misma cosa. Si le preguntamos a alguien de bachillerato, tal vez, de acuerdo a la construcción de su conocimiento, nos vaya a decir que es el desplazamiento de un punto a otro, ¿verdad? Entonces ya tiene nociones de medida, de parámetros, de referencias, y estas cosas creo que es uno de los obstáculos más difíciles. Al menos yo me he encontrado con eso, como se lo explicaba anteriormente. Yo experiencia en aula, pues prácticamente solo con alumnos de bachillerato, y los niños sí me buscan, pero siempre a nivel de tutoría así muy privada, que me dice la mamá, mire, fíjese que él no entiende tal cosa y le está costando mucho, y me lo llevan a la casa, ¿verdad? ¿Y dónde siente, de acuerdo a su experiencia, que tiene que volcar más, pausar más, bueno, con uno de primer ciclo o con el de bachillerato? Pues yo lo que he notado es que con primer ciclo ellos son más fáciles de que presten atención, porque están interesados cuando uno les presenta algo divertido, ¿verdad? De una manera, y no, mira, esto es así. Uno tiende a, bueno, yo como tengo mis hijos y siempre les he hablado
de manera que ellos comprendan de qué situación estamos hablando, es más fácil. Y en cambio los grandes, aunque no lo entiendan, se resisten porque les da pena reconocer que no saben a la edad que tienen el conocimiento que se supone deberían de tener. Entonces los niños siempre están más abiertos a prestar atención y a querer aprender. Los otros creo que también quieren aprender, pero les da pena. Sí, ¿verdad? Correcto. Esa sería mi participación. Perfecto. Fíjense con la enseñanza, por ejemplo, de una de las concepciones que, claro, a nosotros nos puede parecer muy fácil, ¿verdad? El concepto de operaciones con simples enteros, pero cantidades que sean con el mismo o distinto signo. El caso más sencillo, enseñar a sumar cantidades que todas son positivas, que todas son negativas, que unas son positivas y otras son negativas. Suma y resta, ¿no? Entonces, estos conceptos que para alguien, cuando ya ha superado, llamemos, un nivel básico, pues es muy obvio. Pero fíjense que hay casos de estudiantes ya en nivel así de bachillerato que todavía tienen dificultades en este concepto. Y estoy hablando sobre de suma y resta. Si ya nos vamos a productos divisiones, pues por la misma línea van. Entonces, con los estudiantes de niveles iniciales, llamemos, lo interesante acá es que usted puede usar, y muy bien lo decía Karina, estrategias que sean educativas, pero a nivel de juego, combinar con no tan formal, así formal, que solo son ejercicios en pizarra o en guías de trabajo, sino que volverlo práctico, con figuras, ya sea recortadas o con figuras concretas. Se consigue usted una serie de vasos y pone 5, si tengo 5 vasos y regalo 2, ¿cuánto me quedan? Ellos están viendo en este momento, o sea, están escuchando a través de sus oídos, están viendo a través de sus ojos y están usando el pensamiento, están usando el conocimiento, el cerebro, ¿no? Entonces hay muchos sensores, o sea, sentidos en ese momento expectantes, ¿verdad? Si usted rompe el esquema, que ya no es meramente pizarrístico, diría yo, ¿verdad? Sino que es un esquema real. Es como cuando alguien va a la tienda, ¿verdad? Mande un niño a comprar, le da un dinero, él va y con toda seguridad no se equivoca. Fíjense. Pero, ¿por qué? Porque lo hace no como una obligación, primero, lo hace como una necesidad, porque tiene necesidad de comprar dulces o lo que sea, si se quiere, pero lo hace con gusto. Entonces, viene ahí, ya sabe el precio, entre comillas, del producto, le dice, deme 4, lo que sea. Y sabe que 5 centavos vale cada uno de ese, lo que sea, y él va a dar 20 centavos. Si dio una cola, también se va a quedar esperando el vuelto y va a identificar la moneda de 5 centavos o los 5 centavos que le dan de vuelto. Ahí está aplicando matemática, claro que sí. Lo que pasa es que no es parte de su rigidez de estudio, ¿verdad? Ok, otra participación. Buenos días, licenciado. Soy Ana Beatriz. Creo que al inicio no me pude integrar, pero quiero dar una participación también. No? Bienvenido. Gracias. Desde mi punto de vista y de mi experiencia personal, a mí lo que más me costaba era como asociar la teoría a la práctica o a lo real, al mundo real. Entonces creo que ese es uno de los problemas también que se sigue dando a nivel nacional, porque los niños solo siguen como un patrón de lo que uno está haciendo y no quieren descubrir otras formas de llegar a respuestas. Y con respecto a lo que usted decía, tiene mucha razón, ¿verdad? No es lo mismo explicar, por ejemplo, una división así de manera abstracta, por llamarlo así, a integrar objetos.
A mí me funciona mucho y no sé por qué, creo que porque desde muy chiquitos ellas tienen la posibilidad de utilizar el dinero, ¿verdad? Y comprar, entonces ellos entienden bastante bien, incluso los decimales, las divisiones de decimales, utilizando dinero. A mí me funciona bastante eso. Esa sería mi participación. Bueno, gracias, Ana Beatriz. Fíjense que esto de la transición de la teoría a la práctica es un hecho que incluso a nivel superior, en carreras, por ejemplo, como ingeniería, de repente muchos estudiantes de ingeniería se cuestionan, mire, ¿y esto que estoy estudiando, para qué me va a servir? Me imagino que ustedes también, ¿verdad? ¿Y esto que estoy recibiendo, para qué me va a servir? Es como una queja, llamemos entre comillas, a que lo que se está enseñando o lo que usted está aprendiendo no le haya en ese momento una concepción práctica, utilitaria, llamemos una concepción utilitaria. Y pudiera ser en un momento dado los programas, pudiera ser que tengan materias que son de cultura general, pero que no impactan tanto. Pudiera ser. Pero lo más frecuente es que sí sirva ese concepto. El problema es que todavía en ese momento no se le halle la aplicación práctica por parte del estudiante. Pero es ahí donde el docente que ya tiene más experiencia, debe de inducir, mire, esto le va a servir para esto, para esto y para esto. Y van a tener que hacerlo en su momento. Les pongo un caso. Ustedes, en un momento dado, como docentes de matemática, van a tener que hacer el papel de investigadores, fíjense. Y todo investigador, aparte de la teoría, aparte del proceso de desarrollo de una investigación, debe en algún momento dado de manejar datos estadísticos. Quiere decir que el manejo y el procesamiento de esos resultados obtenidos en una investigación se recolectan, se retoman, se van a agrupar, se van a lo que ustedes quieran y luego se van a analizar. El establecimiento de si está probando una hipótesis, el contraste de hipótesis, que es parte de la inferencia estadística, o los diseños experimentales de esa estadística también aplicada, en un momento dado lo va a hacer. Cuando entre a una tesis, probablemente tenga que hacer algún experimento, un diseño experimental, que tenga que validar por un análisis de varianza, que tenga que validar por una comparación de medias, por una comparación de proporciones, etcétera. Pues cuando uno enseña este tipo de asignaturas, un conocimiento significativo es esto que estamos viendo ahora, a ustedes les va a servir en tal situación. Y eso que usted le dice, se le va a quedar grabado a la persona, que cuando llegue el momento va a decir, ve, hace 3, 4 años el fulano aquel que me dio tal asignatura me dijo, y era cierto. Ahí comprueba que efectivamente había una praxis, una práctica del concepto teórico. Bien, seguimos. Otras 2 participaciones y continuamos. Tenemos todavía unos 3 minutos más. Me han participado 2 féminas, dos mujeres. Quiero ahí ver también los caballeros participando. Si no, y voluntariamente, si no, los menciono yo. Así que voluntariamente mejor. Perdón, que yo le estoy pidiendo la palabra. Sí, perdón. Zulma. No, Karina. Sí, Karina. Con referencia a lo que decía Beatriz, uno de los problemas bien graves que hemos traído, y eso le digo porque yo fui formada así, muy buena para la matemática, pero ignorante de la matemática. ¿Por qué? Porque nos educaron de una manera muy mecánica. Entonces, ese es el problema que tenemos. ¿Cómo llevar a la realidad ese conocimiento mecánico? O sea,
y lo desarrollamos perfectamente bien y creemos que somos buenos en matemáticas cuando realmente no alcanzamos los niveles de análisis. Creo que, no sé si por ahí era la opinión de Beatriz, ¿verdad? Que el problema es cómo el docente ha transferido el conocimiento. O sea, esta es una deuda larguísima, ¿verdad? Décadas de educación que tenemos en la formación de docentes y por consecuencia, pues la aplicación para el futuro ciudadano que sí ya lograron superar, porque he visto el trabajo de muchos docentes jóvenes, y lo tengo que decir así, jóvenes que de verdad están enseñándoles cómo aplicar el conocimiento a sus estudiantes y de esta manera alcanzan el interés de ellos y saber, sí, para algo sirve, ¿verdad? No es algo así que lo voy a tener como algo inservible. Entonces, creo que por ahí también va la opinión de Beatriz, y eso es lo que, pero yo sí lo he observado, ¿verdad? Correcto, y es que esa es una deuda que se debe tener, pero que en alguna forma las nuevas generaciones de educadores, de docentes, en el caso especial ustedes, son esos entes que van a dar ese cambio de calidad en nuestra educación nacional. Probablemente muchos de nosotros, ya tenemos algunos años de vuelo, en nuestra época era otro el entorno, lo recibimos, tuvimos que cambiar incluso estrategias metodológicas en la mayoría de los casos. Hace 10, 15 años también el concepto de las tecnologías que nosotros incipientemente en nuestras carreras no la enseñaron y que, si se les conté la vez pasada, uno veía de lejos los centros de cómputo donde se procesaba la información y lo que llevábamos eran tarjetitas IBM en ese momento pintadas con grafito en donde se corría el algoritmo a través de una secuencia lógica, a través de instrucciones. Nosotros en esa época no tuvimos la posibilidad, porque no existía pues, sino que habían estos monstruos de computadoras que procesaban información y eran una élite muy especial la que tenían acceso a una computadora a través de un teclado, porque no existían, o sea, como existe actualmente. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Que muchos maestros, estoy hablando de hace 97, 96 para acá, estamos hablando de unos 23 años, ¿vale? Que no es gran tiempo, pero que si no se motivaron y si no se pusieron al ritmo del avance tecnológico, es gente que se quedó bien atrás. Entonces, pero eso de que alguien que esté encajonado, fíjense, con una metodología, con una manera de enseñanza, etcétera, eso, hacer el cambio de esas personas que ya somos mayores, no es fácil, no es fácil. ¿Qué debe existir ahí? Bueno, deben existir otras personas que sí damos el salto o el cambio y que motivamos a nuestros colegas a que lo den también, cosa que de hecho así sucedió. O bien hoy con nuestros estudiantes, que de repente un estudiante puede tener mayores habilidades y de hecho por su juventud puede ser cierto, que es lo que el mismo docente conoce. Entonces, ¿qué viene como futuro a los docentes? Grandes retos, tienen que seguirse preparando permanentemente. O sea, ustedes al terminar su carrera no se pueden dormir en sus laureles. Ya saqué mi licenciatura, ya hice todo, tranquilo, no, me sigan estudiando, que hay mucho por aprender. Agarrar seminarios, agarrar diplomados, especializarse en esto, en lo otro, etcétera. Estar activos mentalmente, no solo en sus clases, porque dar clases nos mantiene a uno activo, definitivamente, pero también aprender nuevas tecnologías, nuevos conceptos, nuevos procedimientos, nuevas metodologías, etcétera, ¿no? Entonces, debe ser personas que son activas intelectualmente y permanentemente. Uno deja
de aprender, se los he dicho, hasta el último segundo en que ya va a esperar. Ahí se deja de aprender. Mientras es un continuo aprendizaje. Bueno. ¿Alguien más? Y el último, por cierto. Bueno, lo dejamos para ahí. Dígame. Quizás también hablando de lo cultural, ingeniero, como usted dijo, en mi caso me tocó la parte de lo rural. Yo estudié básica en lo rural y pude ver lo que usted dijo, que los papás ponen a trabajar a los niños y no se dedican al 100% a estudiar. Comparando ahora con la escuela de la ciudad, también los docentes trabajan, tienen que estar pendientes porque quizás no trabajan los alumnos, pero sí se distraen con lo que es la tecnología, ¿verdad? Que no quiero decir que la tecnología sea mala, sino que no es supervisada, entonces igual les quita bastante tiempo. Algunos niños a los que yo he tenido la oportunidad de darles refuerzo, los papás me dicen, mire que este niño no quiere soltar el teléfono, no quiere dejar de ver series y no le dedica tiempo al estudio. Entonces son detalles que uno debe de estar pendiente, ¿verdad? Como futuro docente. Y creo que lo que a mí me motivó fue, digamos, el maestro. Tuve una maestra, fíjense que yo por tanto trabajo, yo ya no quería estudiar y ella me motivó. Entonces yo hago eso con algunos niños que me dicen, no, ya no quiero estudiar, no me gusta, y trato de hacer eso. Sí, fíjese, Maridilia, que usted toca un aspecto importante que en 2 palabritas lo resumo. Hoy quizás se le está, le cuento esto de hace unos 7, 8, 10 años, cuando surgen los celulares y todo. Al final el celular viene a ser una especie de Dios, fíjese, en Dios en chiquito, ¿no? Porque las personas andamos muy supeditadas a él, ¿no? Se le puede olvidar cualquier cosa, pero el celular no, ¿verdad? Entonces, esto, quieras o no, hace que los, en general, niños, adultos, viejos, lo que sea, pasemos mucho tiempo pendientes del bendito celular. Y en vez de ser una ayuda, como debiera de ser, se puede convertir en lo que estamos diciendo, en un obstáculo que nos dificulte el aprendizaje, en vez de que nos ayude. Y debiera de ser al revés. Es una herramienta que antes no la teníamos. Yo digo esto, hoy qué fácil le resulta al estudiante en general el tener acceso a un conocimiento, cosa que antes se nos dificultaba, porque si no teníamos en nuestras casas las benditas enciclopedias, 7, 8, 9, 10 tomos, ¿a dónde consultábamos? No había internet, teníamos que ir a la biblioteca. Si la biblioteca estaba cerrada, era de noche, pues ya estábamos mal hasta el día siguiente. O al revés, en las universidades, se hace todavía, por lo menos en manera presencial, había una serie de libros que a las 5 de la tarde, entre 5 y 6, corríamos a la biblioteca central de ahí de la Nacional, de la Facultad de Ingeniería, para conseguir por una noche la física de Rednick, por ejemplo. Y corríamos, había que reservarla, etcétera. Bueno, y había que irla a dejar en la mañanita a las 8 de la mañana, porque ahí se consultaba durante el día. Entonces, si nos fijamos, antes era más complejo los auxilios, las ayudas que podíamos tener para nuestros aprendizajes. Hoy es mucho más fácil. Entonces, estas herramientas que pueden servir como obstáculos, al revés, los docentes debemos de ser ingeniosos para convertirlos en aliados nuestros, o sea, aliados, no enemigos, aliados nuestros, de manera que si en un momento dado vamos a permitir el uso del celular en el aula, será para trabajar, no para estar chateando, ¿verdad? Pero ¿de qué manera lo hacemos? De una manera activa, en donde
Si hay conectividad, si hay wifi, etcétera, usted con los celulares, si es que la mayoría tiene, también ese es otro caso, pues póngalos a trabajar como que fueran mini computadoras. Al final son teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que de inteligentes no es que tengan nada, porque al final quien los pincha en los botones es el ser humano. Ese es el inteligente. El otro es una máquina que responde a funciones que ya fueron preestablecidas. Bueno, seguimos. Voy a terminar con la presentación. Ya faltan un par de laminitas, que es la última parte. Y es esta parte que a continuación les muestro. Investigaciones sobre estos obstáculos epistemológicos, en particular a nivel de educación matemática. Si usted quiere hacer un proceso de trabajo didáctico de estos obstáculos para superarlos y mejorar el proceso de enseñanza en general de las ciencias, hay 3 pasos que usted debe de aplicar. Primero, conocerlos. O sea, usted no puede contribuir a superar algo que desconoce. Entonces lo debe conocer, ¿verdad? Conciencia de que esos obstáculos existen y que son identificados. Se los hace saber al estudiante. Detectados por parte del maestro, viene a ser como una introducción, un preámbulo para iniciar ese proceso de trabajo didáctico. Tomar conciencia por parte del estudiante de sus propios errores. O sea, identificar que acá lo que hemos estado planteando, que los errores no es algo negativo totalmente. Un error es superable y convertir ese error en un espacio de trabajo abierto a la superación. Aunque este primer paso no basta para producir superaciones inmediatas, pero sí hay un valor trascendente del mismo. Luego, resquebrajamiento del obstáculo. Cuando usted ya tiene identificado el error y ese obstáculo epistemológico apropiado o asociado que le da origen, se produce una desestabilización de conceptos, es decir, hay un conflicto social y cognitivo en el estudiante. Él estaba pensando que aquello que daba de respuesta era lo correcto, basado en tal explicación oída, a través de un conocimiento previo. Pero de repente viene ahí, el maestro me está diciendo que eso no es así, me lo está explicando y me está dando razones. Entonces, hay un choque, una confrontación de ideas dentro de la clase, porque puede ser que algunos estén a favor y otros no. El maestro entonces permite la participación y estimula al estudiante para que analice las divergencias de interpretación acerca del concepto estudiado. Cuando ya se ha debatido y se ha llegado a un consenso, se llega a establecer una conciliación entre las ideas que ellos tienen con respecto al mismo y a la definición que se está estudiando. Para esto se debe reorganizar racionalmente el saber basado en lenguaje más simple y llano. O sea, no muy sofisticado, porque al final, si se vuelve muy sofisticado, no convence. Se procede a escribir la definición que ha sido construida con esa participación completa de los estudiantes y del maestro, y la recomendación que puede servir como un recurso valioso que ayude en ese proceso es elaborar glosarios. Este es importante. En nuestro diario trabajo, a veces usamos palabras que no le quedan claro al estudiante. Entonces, estas palabras que son técnicas y no le quedan claro al estudiante, se pueden ir como sacando del contexto y formando estos glosarios. Cada término que se incluya se construye con base en las definiciones que se aportan y en la definición, por supuesto, teórica que el maestro ha presentado o que aparece en libros de texto. Y último,
el franqueamiento de obstáculos. Una vez que se ha tomado conciencia sobre el error cometido y después de haberlo discutido en conjunto, se da el proceso de elaborar alternativas conceptuales por parte del estudiante, no del maestro, del estudiante. Es necesario disponer de nuevos lenguajes para explicar que dan a los niños sean cercanas a las explicaciones que el texto ha planteado, pero que se ha traducido a un lenguaje sencillo. A veces un concepto puede tener una palabra técnica, pero viene el estudiante y dice, mire, ya lo entiendo así. Si no rompe el concepto y ayuda a generar aprendizaje significativo, pues ese usen, ¿verdad? Los niños lo comprenden, lo interiorizan y lo pueden usar más frecuentemente. Bueno, bien, entonces, desde el punto de vista lingüístico, Gekeler en el 76, página 53, establecía que cada término del glosario debe tener dos aspectos estructurales básicos. Primero, sentido o representación mental de la palabra y en qué contexto o la denotación de la misma, es decir, su descripción. Así entonces un concepto del término será más completo y comprensible porque incluirá el qué es, el para qué sirve y cómo es. Eso nos permitirá elaborar el concepto, el constructo completo y aunque en la ciencia no siempre los conceptos cumplen con estos aspectos estructurales. Bien, luego, la denotación, especialmente, así el glosario se usa como un recurso que va a facilitar procesos de aprendizaje en los niños, conceptualizando mejor los términos propios del léxico de esta área del conocimiento, ya que el vocabulario que se incluye en este glosario debe ser sencillo, muy cercano a lo que dicen los niños, sobre todo evita el metalenguaje, el lenguaje aquel muy elevado, pues si se logra que los conceptos se asimilen, ellos van a ampliarle el léxico. No es que no deban conocer palabras técnicas, ¿cómo no? Pero esa palabra técnica la están asociando a ellos a un lenguaje sencillo. Y ese lenguaje sencillo lo van a asociar en un concepto ya en pocos momentos de un lenguaje técnico. Y ahí hemos terminado. Bueno, ok. Una última participación. Ven la manera como los obstáculos epistemológicos, que no son errores, vuelvo a insistir, pueden ser superados y traídos y llevados a nuestro favor para facilitar nuestras maneras, nuestras metodologías, nuestras diferentes expresiones para que el estudiante consiga aprendizaje significativo. Bueno, dos participaciones finales. ¿Qué les ha parecido esta temática? Bueno, ¿me permite, ingeniero, participar? ¿Cómo no? Dígame. Es muy interesante la parte epistemológica en la educación matemática y quisiera ahondar un poco acerca de la tecnología dentro de la clase y el manejo de conceptos por parte de los estudiantes. Muchas veces el docente, vamos a decirlo así, comete un error de comenzar su clase y muchas veces contextualizada, sí, y va dentro de una planificación didáctica, pero carga la planificación didáctica de mucha terminología matemática, la cual el alumno no comprende y hace que el nivel de aprehensión de ese concepto se vuelva 3 o 4 veces más difícil de asimilar y el alumno toma el camino de memorístico, mecanizado en lugar de la comprensión del concepto. Yo creo que el docente debe permitir que la tecnología en el aula, claro, que vaya plasmado en la planificación didáctica y que el alumno refleje la realidad fuera del aula, que es la tecnología,
y eso mismo se lleve al aula, porque no son dos cosas divorciadas. La clase tiene que estar, sea pertinente a la realidad del estudiante, del contexto donde él vive, y puede retomar esa tecnología para auxiliarse y que el alumno vaya comprendiendo esos conceptos y logre argumentar de manera positiva, no memorística, sino comprensiva, pero ayudada de la tecnología, y que el docente baje su nivel y ocupe un lenguaje cotidiano y que lo vaya convirtiendo poco a poco a un lenguaje técnico matemático para que el alumno pueda hacer la conectividad y logre asimilar ese concepto que se le vuelve 3 o 4 veces difícil. Gracias, ingeniero. Perfecto. Sí, y es acá también, quizás solo para complementar lo que nos decía Enríquez, José Carlos, fíjense que es importante la actividad que los grupos de clase desarrollen. Nosotros usualmente, cuando vamos a iniciar una temática, lo hacemos el tema tal y se comienza todo el contexto, ¿no? Pero pudiera ser que se rompan esquemas y no sea esa la metodología o la estrategia apropiada. Al revés, sin decir el tema, pudiera ser que se monte una especie de taller que induzca a la generación del tema. Muchas veces acá hay que trabajar con los entornos que se tienen, puede ser a través de juegos, a través de muchas otras estrategias, en donde el estudiante se introduzca un tema, pero no como lo tradicional en matemática, que es el aspecto formal, sino que en un ambiente de heurístico, de aprendizaje, pero con juegos, también se puede hacer mucho y cambiar esos panoramas. Cuando ya se está asimilado el concepto, bueno, ahora ya hay elementos que sería el conocimiento previo positivo y se pueden ampliar estos conceptos. Bien. ¿Alguien más, por favor? Bueno, quisiera saber si Miguel Ángel Domínguez se incorporó.